¿Se oye? Yo le agradezco a Carlos, a mi amigo Carlos, que me haga reflexionar sobre esto y rápidamente lo tomo, porque desde la Escuela Histórico-Cultural una condición que tenemos es la capacidad heurística de repensar las realidades psicológicas, las realidades científicas y reestructurar las cosas, como se dice en Cuba, donde se cae el burro se le dan los palos. Llevamos una historia de mucho más que 2000 años donde la afectividad ha sido bloqueada, maltratada, relegada a una otra edad. No hay un desarrollo de la afectividad como hay un desarrollo de lo cognitivo, de lo instrumental, y eso se evidencia en la tecnología y en todo. La ciencia ha marginado el estudio de la afectividad y el arte se ha quedado con eso nada más. Y me parece que es tarea de la ciencia también el estudio de la afectividad. Ahora, decía el profesor Nelson, no se puede decir la afectividad a veces, bueno, parafraseándolo, ¿no? Porque lo dijo genialmente. A veces no podemos expresar en palabras la afectividad, ni siquiera en fotos. Hay que vivirla. Y es lo que decía usted, hay que vivirla en un espacio, un tiempo, en un momento determinado. Y yo sentía que en las fotos ni siquiera podía transmitirle todo el trabajo que hacemos con la afectividad de la educación popular, todo lo que sentimos, desde lo bueno, desde lo malo, desde lo lindo, desde lo feo, desde lo triste, desde lo contradictorio, desde lo alegre, cuando hacemos este trabajo comunitario, cuando hacemos este trabajo de educación popular de la creatividad para la vida cotidiana con jóvenes universitarios y universitarias. Y indiscutiblemente Carlos me invita a pensar que existe una creatividad afectiva o un plano afectivo con recursos de inteligencia emocional y experiencia afectiva que tenemos que investigar también y que por la tradición incluso de la propia escuela que yo sigo, pero por otras escuelas también, no se toca y no se mira, no se hace esa mirada de que hay recursos afectivos, hay una inteligencia emocional y por tanto hay una creatividad afectiva que no necesariamente tiene que entroncarse con la creatividad cognitiva, instrumental, y que en las individualidades se expresa. Y se expresa en los cuerpos, en tu aceptación o no de tu cuerpo, y que a veces ni siquiera puedes expresar y nadie te puede entender por qué tú te sientes descolocado o descolocada en un cuerpo que la naturaleza no te dio. Y estamos entonces teniendo una visión postmoderna de cómo entender esto y cómo educar a la sociedad para comprenderlo también. Por tanto, Carlos, te agradezco mucho este reclamo y esta puntualidad en esta debilidad que desde la ciencia que estamos haciendo tenemos que enmendar. Muchas gracias. Las preguntas y los comentarios dan para mucho. Yo intentaría hilar todo alrededor de algo que justamente esta mañana, que tal vez el profesor Aníbal pueda explicar mejor que yo. Hay una noción que me la he encontrado muy recientemente por efecto de otro proyecto, y es el tema de la performatividad, es decir, lo que el discurso hace en uno y produce. Entonces, quiero utilizarla aquí como telón de fondo. En primer lugar, con lo de Carlos, me parece que la pregunta es interesante. Mi respuesta hipotética, por eso planteada como hipótesis, es que el sentido conecta afectividad y razón. Hay cosas que yo puedo dar cuenta del sentido, pero hay sentidos que son inefables. Entonces entran en ese otro terreno, no en un plano dicotópico, sino en un plano tal vez de continuidad, como me gusta llamarlo, más de degradé, que es mucho más complejo en un momento determinado, pues de entender. Creo que el sentido es aquella dimensión trabajada en ciencias sociales que más conecta el asunto de lo afectivo y el problema de la forma. En esa dirección, respecto al comentario de Aldo, respecto al problema del método, y ahí me atrevo a hacer un planteamiento, y plantearía otra posición diferente de la que Pedro acaba de señalar. A mí no me interesaría que la ciencia coja los afectos, es decir, de pronto lo que la ciencia toca lo transforma demasiado y hasta no sé cómo sería. Es decir, yo creo que el tema de los afectos pertenece a otro punto, y tenemos eventualmente los científicos o académicos de pensar que hay terrenos que no nos corresponden y no colonizar toda la vida cotidiana. Creo que el problema de lo estético es lo suficientemente interesante, y alrededor de la búsqueda de sentidos, que en eso ya estamos algunos metidos, es el punto de contacto. ¿Me explico?
Yo he venido trabajando temas de memoria colectiva a través de narcocorridos en Colombia. Y es tremendamente divertido estudiar la memoria por los narcocorridos, por la música, por la poesía, por la literatura. Pero lo dice también, ayer estaba leyendo un texto de Kurt Lewin, famoso psicólogo social de los años 30, 40, y Lewin decía de forma muy clara, una cosa es la psicología social, otra cosa es la literatura y el arte, son dos cosas completamente diferentes. Yo creo que los académicos debemos pensar en no colonizar todos los espacios de la vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, veo que justamente el problema de las formas es lo que nos da performatividad, nos performa. Entonces, por ejemplo, el lugar tiene una forma, los lugares tienen formas, el lugar no es amorfo, el lugar tiene forma, y ese lugar nos da una forma, nos da un contenido, nos da una razón, nos da una maleabilidad, si lo queremos en ese sentido. Entonces, digamos que de esa manera intento agrupar las tres cuestiones y dejo alguna otra reflexión que hacía, y es la siguiente. Ya en muchas investigaciones sociales, por ejemplo, en lugar de hacer entrevistas y registros muy fidedignos de lo que la gente nos dice, hay investigadores e investigaciones que están financiando entregar cámaras de video y cámaras de foto a las personas con las que se investiga, para que realmente, entre comillas, capturen parte de ese escenario, de lo que les interesa, de lo que les da sentido. Aún así, en esa situación ya hay una mutilación de la experiencia, es decir, la experiencia jamás la vamos a poder tener completa. Es una traducción, como lo dice Latour en la sociología del conocimiento. Son traducciones, y toda traducción es una mutilación, con lo cual creo que tenemos que empezar a dejar atrás la nostalgia de la completud, de lo perfecto, de lo acabado, de lo completo, porque creo que nos lleva mucho más a un tema de nunca estar, a un tema de entendernos en camino y de tener cierta forma hacia la cualización. Bueno, de igual manera trato de recoger lo que se comenta de la charla de hoy, y me recuerda algo que pasó exactamente ayer, que estaba trabajando en la oficina y llega un estudiante de trabajo social y me dice, profesor, necesito algunos documentos teóricos que me permitan sustentar mi trabajo de grado porque hay un vacío. Y bueno, ¿de qué es tu trabajo de grado? Entonces la pregunta es por las mujeres y el amor en la guerra y en los distintos componentes que tiene la guerra en nuestro país. Entonces dice, es que he entrevistado a algunas mujeres que son novias o esposas o amantes de guerrilleros, lo mismo que de paramilitares, y bueno, ya sabemos cómo es toda esta historia. Patricia Lara pues tiene una novela bien interesante de contarnos. Sin embargo, la pregunta que yo le hacía al estudiante era teóricamente qué requería para poder fundamentar su trabajo y poder que tuviera el valor que requería para poderse graduar. En esa lógica voy pensando lo que quería compartir con ustedes hoy. Es decir, si en ese diálogo de saberes, pensando en el profesor Pedro un poco, en esa posibilidad de construir conocimiento desde sí y con los otros y con las otras, estas mujeres nos hablan, pongo el ejemplo porque me dejó la reflexión ayer. Ella dice, en algún momento me han tusado, ¿sí? De pronto atentando contra mi dignidad de mujer, quizás sintiéndome violentada, pero si hay algo que yo todavía no he podido elaborar, dice ella, es que yo a ese hombre lo amo, así lo quiero y no he podido. Entonces en la conversación había entre la estudiante y yo había una cosa que a mí me inquietaba, y era decir, bueno, entonces ¿qué autor necesita que le respalde lo que usted está escribiendo? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el autor, el teórico, que nos pueda explicar por qué las mujeres, ya hay un texto ahí, llaman demasiado a estos hombres? Ustedes son psicólogos y psicólogas, creo que saben más del asunto. La pregunta mía es un poco más antropológica. Entonces, en ese contexto y en esa realidad, evidentemente, es que yo trato de plantear como un poco esa reflexión que hacía con cada uno y cada una de ustedes hoy en la propuesta. La afectividad nos interroga en todas las maneras y de todas las formas, pero creo que la academia, de alguna manera, en la construcción del conocimiento, se ha dedicado más, y nos hemos dedicado más a pensar en la búsqueda de la racionalidad de los conceptos
que de alguna manera, en la pregunta en que los individuos, hombres y mujeres, construyen sus maneras de ver y sentir el mundo. Ayer me dejaba un vacío esa pregunta y yo le decía, ¿cómo puedo yo decirle a usted qué teórico le va a respaldar lo que esa persona, desde su particularidad, en su contexto particular, en su situación particular, puede sostener? Era lo que trataba de compartir con mi trabajo en ese sentido. Puedo tener todos los elementos teóricos para pensar la realidad, y cuando asomo a la ventana me doy cuenta de que esa realidad tiene otros sentidos. Ahora, lo digo de esa experiencia, pero lo digo también del trabajo con los estudiantes y las estudiantes que tenemos en los cursos de antropología y el oficio de investigar. Están esperando la receta, están esperando que les digamos cómo se investiga, están esperando que les digamos cómo se tiene que mirar. Creo que nuestros muchachos, hombres y mujeres, tienen que irse a mirar qué hay afuera, a conocer esa realidad para pensarla y contrastarla con esa mirada. O lo planteo desde esta lógica porque creo que desde esa perspectiva entendí la propuesta de entender esas teorías, investigaciones, intervenciones que entienden la afectividad como una, como una construcción colectiva. El conocimiento se construye desde ese diálogo de saberes donde realmente la realidad que nos desborda nos pide a gritos otra manera de plantear desde las ciencias sociales cómo se construyen esos conocimientos. No sé si doy todas las respuestas, por lo menos traté de entender que esa era la pregunta, y respondiéndole al compañero, no necesariamente hablamos de identidad de género, por eso hablaba un poco de esas disidencias, porque creo que el mundo contemporáneo hace rato desbordó esa condición binaria, y además de que desbordó esa condición binaria, de todas maneras nos está pensando desde una mirada un poco desde el siglo XVIII y XIX en un mundo contemporáneo que a gritos hace rato en las ciencias sociales también